El día en que Emilia Márquez decidió enfrentar al monstruo que había destruido su mundo, nadie en Madrid podía imaginar que aquella mujer de semblante tranquilo escondía un infierno que ardía desde hacía años. En los archivos históricos de la ciudad existe una fotografía tomada en 1895. En ella aparece una niña de apenas 13 meses, Inés Márquez, arropada en los brazos de su madre, Emilia, quien viste un vestido oscuro, símbolo de luto por la reciente pérdida de su esposo, fallecido en un accidente ferroviario. Sus ojos, enormes y llorosos, parecen anticipar la tragedia que el destino había reservado. Emilia, una joven de 27 años por entonces, vivía con su hija en la vieja casa familiar, situada en un barrio respetable de la ciudad. La mujer había aprendido a sobrevivir en un mundo que no protegía a las vulnerables, donde la apariencia de respetabilidad ocultaba horrores inimaginables. Nadie sospechaba que en aquel hogar se gestaba una pesadilla. Todo comenzó meses atrás, cuando la familia contrató a Lorenzo Vidal, un hombre de 38 años, viudo y considerado un comerciante honorable. Su sonrisa abierta y su cortesía natural le habían ganado rápidamente la confianza de Emilia. Pero tras esa fachada se escondía un depredador. Al principio, sus toques, accidentales, mientras ayudaba con las tareas de la casa, sus miradas prolongadas mientras la niña dormía, parecían inocentes, incluso casuales. Emilia sintió un escalofrío, un presentimiento que no podía nombrar, pero lo reprimió, creyendo que su imaginación la traicionaba. Con el tiempo, la verdadera naturaleza de Lorenzo se hizo imposible de ignorar. Una tarde, cuando Emilia salió a hacer compras dejando a Inés al cuidado de su nana, Lorenzo entró al cuarto de la niña. Lo que ocurrió durante esos minutos cambiaría la vida de Emilia para siempre. La nana regresó al hogar y encontró a la niña con la piel marcada por el horror, llantos silenciosos que desgarraban el corazón. El médico que examinó a Inés confirmó la peor pesadilla: la pequeña había sido abusada. Emilia sintió que su mundo se desmoronaba. Todo su ser se llenó de un odio tan profundo que la consumía desde adentro. Durante días, Emilia lloró en silencio, abrazando a Inés y repitiendo promesas que no sabía cómo cumplir. Pero la justicia, fría y lenta, no podía proteger a una madre y a su hija frente a un hombre de posición respetable. La comunidad, ajena al horror, no podía imaginar que la mansión aparentemente segura albergaba un infierno. Emilia sabía que debía actuar, pero el miedo a ser desacreditada, a perder todo, la mantenía cautelosa, calculando cada movimiento. A medida que pasaban las semanas, Emilia observaba a Lorenzo como un lobo disfrazado de cordero. Cada palabra, cada gesto, cada visita a la casa se convertía en una prueba de su astucia y su crueldad. Lorenzo, confiado en su inmunidad social, no se percataba de que Emilia estudiaba cada paso suyo, memorizando horarios, rutinas y debilidades. Su amor por Inés se transformó en un fuego que la impulsaba a tomar decisiones extremas. En enero de 1896, Emilia encontró una carta que Lorenzo había dejado accidentalmente sobre la mesa del salón. En ella, detallaba sus intenciones futuras, sus planes para manipular y someter a la niña. El horror y la ira de Emilia alcanzaron un límite que ninguna palabra puede describir. Esa noche, abrazando a su pequeña Inés, juró que nadie volvería a tocarla, ni siquiera el hombre que todos consideraban irreprochable. La venganza se convirtió en un pensamiento constante, una sombra que la acompañaba en cada acción cotidiana. Los días siguientes, Emilia se movía con una calma que ocultaba un plan cuidadosamente trazado. Aprendió a conocer la casa de Lorenzo, a estudiar sus costumbres y a anticipar sus movimientos. Visitaba a su hija en secreto, asegurándose de que estuviera protegida, mientras su mente tramaba un acto de justicia que la sociedad nunca comprendería. La mujer que todos veían como delicada y dócil se transformaba por dentro en una fuerza imparable, impulsada por el amor y la rabia. El miedo de Lorenzo no existía aún. Creía que su reputación lo hacía invencible.
Su sonrisa confiada, su arrogancia ante quienes lo rodeaban, le impedía ver que Emilia había dejado de ser la mujer vulnerable que una vez intentó engañar. Cada interacción entre ellos era un juego de apariencias, donde Emilia mantenía la compostura mientras observaba y analizaba. Cuando Emilia comenzó a reunir pruebas, documentos, registros y testimonios, comprendió que no podía depender de nadie más. La ley era lenta, los vecinos indiferentes y el sistema judicial parcial. Solo ella podía asegurar que Lorenzo pagara por su crimen. Su amor por Inés y su deseo de justicia la transformaron en alguien que no podía fallar, alguien dispuesta a desafiar la moralidad de su época y los límites impuestos por una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Esa primavera, Emilia comenzó a actuar con precisión casi quirúrgica. Movía piezas, observaba patrones, aprendía horarios, construía alianzas discretas con sirvientes de confianza y vecinos leales, todo bajo la apariencia de una madre común, preocupada únicamente por su hija. Nadie sospechaba que detrás de sus ojos tranquilos se gestaba la tormenta que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. En un barrio donde la apariencia de respetabilidad lo era todo, Emilia se convirtió en una sombra silenciosa, una estratega que conocía la mente del depredador mejor que él mismo. Cada sonrisa de Lorenzo, cada palabra amable, era una provocación que alimentaba su determinación. Su plan no era impulsivo, era el resultado de meses de observación, paciencia y cálculo. El amor maternal y la rabia se fusionaban en una fuerza que parecía invencible. El 14 de junio de 1896, Emilia finalmente decidió que era el momento. Esa mañana, mientras Lorenzo desayunaba solo en su casa, ignorante de lo que se avecinaba, Emilia cruzó las calles estrechas con un objetivo claro. El arma estaba oculta bajo su chal negro, un instrumento de justicia que ella misma había cargado con precisión. Cada paso que daba estaba lleno de determinación, cada respiración medida para no delatar su presencia. Cuando Emilia entró en la casa de Lorenzo, lo encontró tal como había previsto, confiado, despreocupado, arrogante en su certeza de impunidad. La primera palabra que cruzó sus labios fue una burla, un intento de intimidarla como había hecho durante meses. Pero Emilia, con voz firme y fría, le respondió sin titubear, dejando claro que aquella vez la víctima no sería ella. El silencio que siguió fue el preludio de un acto que nadie en Madrid olvidaría jamás. Lorenzo levantó la mirada del periódico cuando escuchó los pasos de Emilia entrando en su salón. Durante un instante, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente, sustituida por esa sonrisa repulsiva que tanto la había atormentado. «Emilia. ¡Qué inesperada visita!», dijo, acomodándose en la silla como si recibiera a una invitada cualquiera. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Emilia respiró hondo. Nunca un simple cuarto le había parecido tan asfixiante. La mano que sostenía el arma bajo el chal no temblaba. No podía temblar, no en ese momento. «He venido a hablar contigo», respondió Emilia con voz baja, pero firme, una voz que no sonaba como la suya, sino como la de todas las madres que habían perdido a un hijo. Lorenzo dejó el periódico a un lado y se levantó lentamente. Se acercó a ella con pasos tranquilos, calculados, como si aún creyera que tenía poder sobre ella. «Tu hija está bien, ¿verdad?», preguntó con un tono de falsa preocupación que hizo que Emilia apretara los dientes. «Nunca querría que le pasara nada, ya sabes cuánto la aprecio». Esa palabra, aprecio, cayó en el aire como veneno. Emilia sintió que algo dentro de ella se rompía. «No digas su nombre», escupió. «No de tu boca». Lorenzo arqueó las cejas, divertido, como si disfrutara del dolor que veía reflejado en los ojos de Emilia. «Sabes», susurró inclinándose hacia ella, «a veces las cosas ocurren sin intención. Los niños son tan frágiles, como si estuvieran hechos para». No terminó la frase. La mano de Emilia salió del chal con un movimiento rápido y preciso, revelando el arma. El rostro de Lorenzo perdió toda su arrogancia en un segundo.
Retrocedió un paso, sorprendido. Pero no tuvo tiempo de reaccionar más. El disparo rompió la quietud de la casa. Su estruendo retumbó como si todos los demonios del infierno hubieran rugido a la vez. El impacto golpeó a Lorenzo en el hombro, haciéndolo caer sobre la mesa del desayuno, volcando el café, rompiendo platos. El hombre gritó, más por la sorpresa que por el dolor. «¡Estás loca!», gritó mientras trataba de arrastrarse hacia la puerta. «La gente sabrá lo que has hecho. Nunca podrás escapar de esto». Pero Emilia no pensaba escapar. Avanzó hacia él con pasos firmes, sin apartar la mirada de su cuerpo retorciéndose en el suelo. Lorenzo intentó incorporarse, pero Emilia lo empujó de vuelta con el pie. «¿Dijiste que los niños son frágiles?», preguntó con una calma aterradora. «¿Que están hechos para qué, Lorenzo?». Él abrió la boca, pero no tuvo oportunidad de responder. El segundo disparo resonó en la casa. El cuerpo de Lorenzo quedó inmóvil, sus ojos abiertos en una expresión de incredulidad eterna. Aquel hombre que había causado tanto dolor y destrucción había dejado este mundo sin gloria, sin explicaciones, sin redención. Y Emilia no sintió alivio. Solo un silencio profundo, oscuro, como el fondo de un pozo. Dejó el arma sobre la mesa y respiró hondo. El olor a pólvora impregnaba el aire. Afuera, los pájaros seguían cantando, ajenos al crimen que acababa de cometerse. Emilia se apoyó en la pared por un instante, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había vengado a su hija, sí, pero algo en su interior sabía que aquello no sería suficiente. La justicia, cuando llega tarde, siempre deja cicatrices que ninguna sangre puede lavar. Cerró los ojos y vio a Inés, su carita triste, su llanto ahogado, los ojos suplicantes aferrados a ella cada noche desde aquel día. Ninguna bala podría devolverle la inocencia perdida. Ningún castigo podría deshacer lo que Lorenzo había hecho. Sin embargo, Emilia sabía que aún no había terminado. Había otra pieza en el tablero, alguien que había sido testigo silencioso de demasiadas cosas, alguien cuya omisión la atormentaba desde hacía semanas. Carmen, la cuñada de Lorenzo, la mujer que vivía en la habitación del piso superior. La mujer que había visto, escuchado, intuido, y había callado. Emilia subió las escaleras lentamente, cada paso resonando como un latido retumbante. La casa parecía observarla, como si las paredes supieran que estaba a punto de presenciar otra verdad amarga. Cuando llegó al pasillo superior, escuchó el sonido suave de un sollozo. Carmen estaba sentada en una silla junto a la ventana, con el rostro escondido entre las manos. «¿Lo sabías?», dijo Emilia sin levantar la voz. Carmen levantó la mirada, sorprendida, asustada. «No, yo, Emilia, no sabía, no podía imaginar». «No mientas», interrumpió Emilia. «Fuiste la primera en ver los cambios en mi hija. La primera en notar los moretones, el miedo. Tú lo viste, y no dijiste nada». Carmen se cubrió el rostro otra vez, temblando. «Lorenzo, él, me amenazó. Tenía miedo. Él dijo que si yo hablaba, que si decía algo». «¿Y yo qué?», preguntó Emilia. «¿Y mi hija? ¿Quién nos protegía a nosotras?». El llanto de Carmen llenó la habitación. Emilia la observó en silencio durante largos segundos. Podía ver el miedo en sus ojos, el arrepentimiento tardío. Pero el silencio es también un crimen. Y en esa época, en ese mundo, el silencio de los inocentes costaba vidas. Emilia bajó la mirada al arma que aún llevaba en la mano. El peso metálico parecía exigir una decisión. Carmen la vio y se puso de pie, retrocediendo. «Emilia, por favor, no me hagas daño. Yo no quería. Yo solo tenía miedo». Emilia respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría, lúcida. Sabía que lo que sucediera en esa habitación marcaría el resto de su vida, si es que tenía uno después de ese día. «No vine aquí para hacerte daño», susurró al fin. «Pero tampoco vine para absolver tu silencio. No lo mereces».
Carmen cayó de rodillas, llorando, mientras Emilia se daba la vuelta y salía de la habitación. En ese momento, tomó una decisión: entregarse. No huir, no esconderse. El mundo debía saber la verdad. Bajó las escaleras con la cabeza en alto. En el salón, el cuerpo de Lorenzo yacía sobre un charco oscuro que se extendía poco a poco por el suelo. Emilia tomó aire y salió a la calle. Cada paso la alejaba del crimen y la acercaba a su destino. El sol brillaba fuerte, y el ruido del mercado cercano llenaba el ambiente. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, un escándalo estallaría y sacudiría por completo a Madrid. Emilia caminó hacia la estación de policía con el chal oscuro cubriendo sus hombros, como si llevara sobre ellos todo el dolor del mundo. Y cuando abrió la puerta, lo dijo sin temblar: «He matado al hombre que violó a mi hija de 13 meses». Y así comenzó un juicio que cambiaría para siempre la historia de la ciudad.